Bienvenidos a este curso de Introducción a la Inteligencia Artificial y la Analítica Visual. En este vídeo vamos a repasar los conceptos de teoría más importantes de este tema. La estructura que vamos a seguir es la siguiente. En primer lugar, veremos una introducción a los dos campos que componen este tema, inteligencia artificial y analítica visual. A continuación desarrollaremos un poco más en detalle, aunque todavía a nivel introductorio, cada uno de estos dos temas. Finalmente ofreceremos un resumen de aquellos aspectos más importantes que se hayan tratado en el tema, así como una serie de referencias que se pueden utilizar para continuar el aprendizaje. Los dos bloques que componen este tema, como decíamos, son inteligencia artificial y analítica visual. La inteligencia artificial es un campo muy amplio que se puede definir como el de aquellos algoritmos que imitan de alguna manera el comportamiento humano que queremos llamar inteligente. La analítica visual, por otro lado, se sirve de herramientas de visualización para extraer información de una serie de datos. En el enfoque que vamos a seguir, estos dos campos están interrelacionados y van a perseguir un fin común, que va a ser la extracción de información, de conocimiento útil a partir de los datos. Por eso tiene sentido emprender un aprendizaje conjunto de inteligencia artificial y de analítica visual. Como decíamos, la inteligencia artificial se puede definir como un conjunto muy amplio de algoritmos que imitan el comportamiento inteligente humano. Dentro de estos existe un conjunto muy característico, muy paradigmático, que es el Machine Learning o aprendizaje automático, que busca más en concreto extraer información de algún tipo de forma automática a partir de un conjunto de datos. Dentro de este paradigma del Machine Learning podemos distinguir otro que es muy popular, que es el Deep Learning o aprendizaje profundo, que consiste en un conjunto de técnicas de Machine Learning con unas características particulares que los hacen dignos de un estudio un poco más individualizado. Todo esto entra en interrelación con un campo que podemos llamar la ciencia de datos, que es aquel en el que se busca cómo extraer conocimiento, normalmente conocimiento explotable, decisiones de negocio, en última instancia eso puede comportar beneficio económico, a partir de un conjunto de datos. Es decir, en este curso vamos a estudiar cómo nos podemos servir de inteligencia artificial y en concreto centrados en ese paradigma del aprendizaje automático o machine learning para extraer información potencialmente útil y explotable de conjuntos de datos. Como el objeto con el que se trata son los datos, el punto de partida tiene que ser la fuente de la que proceden esos datos, la fuente de datos. A nivel inicial, y en muchos escenarios realistas también, el conjunto o el formato del conjunto de datos del que se parte es algo asimilable a una tabla, como puede ser en un formato de hoja de cálculo, como el de Excel o Google Sheets, o en formato CSV, separados por comas. En escenarios un poco más complejos y quizás más deseables a nivel de diseño, podemos pensar en bases de datos de diferentes tipos como una fuente más convencional, más adecuada quizás para estos conjuntos de datos, bien dentro del paradigma relacional o bien dentro de otros de los paradigmas que existen. Sin embargo, para el análisis de datos, el punto de partida ideal más sencillo es aquel en el que tiene la estructura de una única tabla, quizás con una serie de transformaciones que lo haya reducido a esto, pero en el que podamos pensar en filas y en columnas, como ahora vamos a desarrollar. A esta forma paradigmática, particularmente deseable, la podemos llamar la de los datos estructurados, que son aquellos en los que se pueden representar de forma natural como si fuesen una tabla, como esta que tenemos aquí de ejemplo. El ejemplo que vamos a utilizar para esta introducción y también para muchos de los otros vídeos con los que empezaremos a explorar el mundo del aprendizaje automático y la analítica visual es el conjunto de datos iris. Iris es un género de flores que en su momento recogieron, anotaron y caracterizaron Ronald Fisher y Edgar Anderson, tomando medidas de las diferentes longitudes de sus pétalos y sépalos, tanto ancho como alto, para tres especies del género, la iris setosa, la iris versicolor y la iris virginica. El objetivo que podemos pensar en este conjunto de datos es, suponiendo que no sepamos nada de botánica, pero si hemos recogido dichos datos y nos dan un nuevo ejemplar que tiene unas ciertas dimensiones, ver si somos capaces de identificar automática y correctamente la especie a la que pertenece dentro de esos tres géneros. Podemos identificar una serie de conceptos relevantes dentro de esta forma tabulada con la que construimos nuestros datos.
De esta forma en que lo hemos representado, en columnas podemos identificar lo que llamaríamos atributos. Estos son aquellas características de las observaciones que toman un valor potencialmente diferente en cada una de ellas. Por ejemplo, en este conjunto de datos los atributos son las longitudes y anchos de pétalo y sépalo. Así como la especie se podría ver como un atributo, aunque en realidad es una cosa un poco especial, como en breve veremos. Las filas, que se corresponden con observaciones del conjunto de datos, toman la denominación especial de instancia. Una instancia es una observación idealmente independiente, aunque en la práctica no tiene por qué ser así, de los datos. Y decíamos antes que la especie es algo especial. Aunque podríamos verlo como un atributo, se trata de un valor que queremos ser capaces de reproducir. Es decir, que en este conjunto de datos hay un problema muy particular que emerge naturalmente, que es el de construir un sistema que nos permita reproducir esta columna, este atributo especial, en función del resto. A este atributo especial lo llamamos clase u objetivo o target, dependiendo de la nomenclatura que sigamos. Igual que en la programación se distinguen diferentes tipos de variables o diferentes tipos de datos, a la hora de emprender un análisis de datos nos interesa un tipo de abstracción diferente que nos ayude a entender cómo tenemos que manipular los diferentes atributos. En particular podemos distinguir entre atributos cuantitativos o numéricos, que son aquellos que se representan de forma natural, de forma no forzada, mediante números. Hay dos categorías diferentes que podemos ubicar habitualmente, que son los discretos, aquellos que se miden con un conjunto discreto, normalmente con los números enteros, y aquellos continuos, en los que al menos teóricamente puede existir un rango continuo de valores entre ellos, asimilable a números reales o subconjuntos de los mismos. Por otro lado, tenemos atributos o variables cualitativas o categóricas que toman un conjunto finito de valores que no tienen por qué ser necesariamente numéricos, aunque se podrían representar en la práctica con números, y eso es algo que ocurre, su naturaleza es diferente, su naturaleza es cualitativa. Podemos distinguir aquí el tipo especial y muy frecuente de binario o dicotómico, aquel en el que solo hay dos valores posibles, sí o no, y podemos distinguir también el tipo especial ordinal, que son aquellos en los que tiene sentido establecer una escala de valores, un orden natural que se tenga que respetar. Cabe, por supuesto, que haya una variable cualitativa que no sea ni binaria ni ordinal. Veremos ahora unos ejemplos. Un importe, por ejemplo, medido en unidades monetarias, es algo que podríamos asimilar a un tipo numérico continuo. Aunque existe un valor mínimo en la práctica o en ciertos escenarios prácticos, como pueden ser los céntimos, si pensamos en euros, a nivel conceptual y a nivel de tratamiento de los datos, se puede tratar como si fuera continuo, numérico continuo. Por otro lado, podemos pensar en la cuenta del número de hijos. No tiene sentido pensar en una persona que tenga un hijo y medio, salvo en sentidos estadísticos. Es algo que para una instancia tiene que tomar un valor entero. Por lo tanto, es numérico discreto. Otro ejemplo de variable que podemos considerar es el estado civil. Existen diferentes estados civiles, como no son números, es natural tratarlo como una variable categórica, de categórica general, no de ninguno de esos tipos especiales de los que ahora veremos ejemplos. Como dice el comentario, no existe una escala natural, ordinal, de estados civiles. Aunque haya unas transiciones que tengan un poco de sentido, no hay un orden universal especialmente importante. Un ejemplo de variable dicotómica lo podemos tener en un dato que recoja si una persona es fumadora o no fumadora. Se reduce a dos valores, sí o no. Es una variable dicotómica. Un último ejemplo que podemos sacar de variable ordinal es la valoración que se realiza en una escala de tipo Likert, que se llama. Son estas escalas de valoración que siguen una serie de niveles de totalmente en desacuerdo, con una afirmación que se hace en la encuesta, en desacuerdo, ni en desacuerdo ni de acuerdo, parcialmente de acuerdo o totalmente en desacuerdo. Aquí sí existe un orden natural. Y aunque se podría intentar representar con números, no tiene sentido decir a lo mejor que hay la misma distancia entre el 4 y el 5, entre de acuerdo y totalmente de acuerdo, a lo que pueda haber
pues entre el 3 y el 4, por ejemplo, entre la valoración intermedia y la algo de acuerdo. Como eso no tiene un sentido numérico, es más adecuado representarlo como una variable de tipo ordinal, de tipo categórico ordinal. Hemos hablado de fuentes de datos y una cuestión que puede surgir es qué fuentes de datos puedo utilizar para iniciarme en el aprendizaje del aprendizaje automático. Bueno, aquí se recogen dos de las principales plataformas que existen. En la parte izquierda podemos ver el repositorio de Machine Learning de la Universidad de California, Irvine, que es una página web en que se recogen datos bastante curados, bastante bien seleccionados, de cierta calidad, aunque en un formato un poco árido y en una cantidad relativamente reducida. Sin embargo, suelen ser conjuntos de datos bien estudiados, bien probados y que pueden dar mejor pie a empezar un estudio de confianza. En contrapartida, podemos ofrecer también, como se muestra a la derecha, la plataforma Kaggle. Kaggle es una plataforma que se dedica, entre otras cosas, a organizar competiciones entre científicos de datos para resolver problemas de la forma más eficaz posible. Aparte de servir de soporte de competiciones, también recoge una serie de conjuntos de datos mucho mayor, mucho más abierto que cualquier usuario lo suba a la plataforma y con una interfaz pues bastante más moderna, bastante más atractiva y con unas cuantas herramientas integradas. La desventaja que tiene a nivel inicial es que como los conjuntos de datos puede subir cualquier usuario, puede ocurrir que no siempre tengan buena calidad, que no se hayan recogido con una metodología buena o que simplemente no haya información que extraer de los mismos. Por lo que sería quizás más recomendable para usuarios un poco más avanzados, cuando ya se tiene un poco de criterio para hacer una primera valoración de si realmente puede haber algo bueno o no en ese conjunto de datos. El diagrama que se muestra ahora en la diapositiva nos da una idea de la descomposición de algoritmos que existen dentro del campo del aprendizaje automático. Estos campos se desarrollarán más en detalle en los temas siguientes de este curso. Para tener un poco de panorámica general, podemos repartir el aprendizaje automático en una serie de categorías diferentes. Las más importantes, el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado. Aprendizaje supervisado es aquel en el que existe uno de esos atributos especiales que queremos ser capaces de reproducir. En una clase, en ciertas circunstancias, un target, una variable objetivo. Dentro de este paradigma se hace una distinción entre dos subparadigmas que comparten la misma base conceptual, aunque requieren adaptar de manera un poco diferente las herramientas. Dependiendo de la tipología que tenga esa variable que queremos reproducir, ese target, podemos distinguir entre clasificación, si se trata de reproducir una variable categórica, o regresión, si tratamos de reproducir una variable numérica continua. Esto se estudiará más en detalle en temas posteriores. El otro paradigma especialmente relevante es el del aprendizaje no supervisado. El aprendizaje no supervisado intenta englobar a todas aquellas técnicas que permiten extraer información de manera automática de los datos cuando no existe esa etiqueta, ese valor especial que reproducir. Por supuesto, esto da lugar a que existan un amplio abanico de algoritmos dentro de esta categoría, que es en cierto sentido un cajón desastre en el que se agrupan técnicas diferentes. También dedicaremos un tema posteriormente a estos algoritmos y veremos algunas de las familias que existen dentro de esta categoría más relevantes. Los otros paradigmas que, son un poco menos importantes, pero también merece la pena conocer para completar esta panorámica general que queremos adquirir ahora del aprendizaje automático, son el aprendizaje semisupervisado y el aprendizaje por refuerzo. El aprendizaje semisupervisado intenta utilizar técnicas en escenarios en los que nos falten partes de las etiquetas. Imaginemos que no tenemos en todas las instancias recogidas esa etiqueta especial que queremos ser capaces de reproducir. Sin embargo, como tenemos más datos, podemos tener información acerca de una estructura de cómo se reparten el resto de variables que pueda ser potencialmente explotable para resolver ese aprendizaje supervisado, ese modelado de la variable objetivo, pero utilizando aquello en lo que nos faltan datos. Bueno, pues ese escenario especial es el que describe el campo del aprendizaje semisupervisado. Finalmente, el aprendizaje por refuerzo es un paradigma bastante diferente en el que aquello de lo que partimos no es directamente un conjunto de datos, sino que lo que tenemos es la capacidad de interactuar
con un entorno, con un escenario en el que nuestra inteligencia artificial va a realizar acciones y como consecuencia va a obtener un cierto beneficio cuantificable que puede utilizar para aprender. Esto, por ejemplo, es el campo que está detrás de las inteligencias artificiales que juegan a videojuegos o que han sido capaces de derrotar a los grandes jugadores de juegos como el Go, que hasta el auge de este campo pues, había permanecido todavía bajo el dominio humano. La máquina no había sido capaz de derrotar al ser humano hasta que estos algoritmos han avanzado lo suficiente y es el paradigma que lo ha permitido, el del aprendizaje por refuerzo. Este, tanto como el del aprendizaje semisupervisado, sí que quedarán fuera del alcance de este curso por el nivel introductorio. Son más específicos, más orientados a situaciones particulares. Vamos a presentar brevemente algunas de las herramientas que se pueden utilizar para realizar inteligencia artificial y también análisis de datos y analítica visual con conjuntos de datos. Podemos distinguir tres categorías principales, quizás, aunque es difícil hacer esta clasificación, que pueden ser las de las plataformas guiadas a través de interfaz gráfica, aquellos procesos basados en flujo, en flujos de datos, y los programáticos, los escritos en lenguajes de programación. Tenemos algunos ejemplos en la diapositiva y en las siguientes. Dentro de los gráficos, ahondaremos en un vídeo posterior sobre la herramienta Deep Intelligence, que nos permite hacer esta inteligencia artificial mediante formularios, mediante un proceso guiado con interfaz gráfica. Tenemos también herramientas basadas en flujo. Desarrollaremos la herramienta Orange en otro de los vídeos de contenido añadido de este curso, en el que a través de un flujo de datos definido manipulamos qué operaciones se tienen que hacer con ellos y somos capaces de realizar estas tareas. Finalmente, podemos reseñar herramientas programáticas, es decir, para implementar mediante código, como puede ser scikit-learn, que nos permiten hacer, pues, con esta codificación y con toda la versatilidad que nos da el trabajar con un lenguaje de programación, las tareas de análisis y modelado. Pasamos a la parte de analítica visual del tema. Para motivar la importancia de la visualización, podemos recordar un escenario que se dio en 1986, en el que podemos suponer que estamos reunidos con los ingenieros encargados de estudiar el desgaste de las juntas tóricas, de las juntas con forma de donut, de un transbordador espacial. El equipo de ingenieros nos presenta un gráfico como el que estamos viendo y tratamos de sacar algún tipo de conclusión. Aunque paremos el vídeo, hagamos zoom y iremos con detalle, es bastante difícil sacar ningún tipo de conclusión, aunque han pintado cohetes pues muy bonitos y recogido datos de temperaturas y de fallos de juntas tóricas en ellos, es difícil hacer una lectura que nos explique qué está pasando. Si en cambio nos hubieran provisto de una gráfica como la que se muestra, en que se cruza la temperatura en el día que se realiza la prueba con el número de fallos en estas juntas, y se incluye algún tipo de línea de tendencia, aunque sea un poco cuestionable como la que aparece aquí, y además se indica con una línea vertical como la que aparece en color verde a la izquierda la temperatura del día en el que se va a producir un lanzamiento, pues a lo mejor podríamos prever que sería probable que el día del lanzamiento del Challenger varias de las juntas tóricas fallaran. Esto es un ejemplo de cómo quizás una analítica visual hubiera permitido extraer conocimiento para evitar un problema, la tragedia del Challenger. Para este curso introductorio lo que vamos a hacer es revisar algunos de los tipos de gráficos más básicos que hay, viendo el tipo de información que transmiten para ver cómo pueden servir para iniciarlos en el campo. El primer ejemplo que vamos a ver es el gráfico de barras. Un gráfico de barras representa para una variable discreta o categórica el número de ocurrencias que hay de cada uno de los valores. En este caso, la gráfica que vemos nos cuenta que hay la misma cantidad de instancias de cada una de las especies del conjunto de datos iris. Hay 50 observaciones de cada una de ellas. Una alternativa también muy frecuente es el gráfico circular, en el que lo que se representa es un reparto, el reparto de un pastel precisamente, entre diferentes grupos de valores, normalmente discretos o categóricos. Esta gráfica lo que nos muestra es que hay la misma proporción, ya no sale la cantidad absoluta, aunque se podría añadir como texto, de cada una de las clases. Otro tipo de gráfico es el que podemos realizar para una variable numérica continua. La longitud del pétalo
es numérica continua, por lo que necesitamos algún tipo de técnica para poder representarla. Esta técnica puede ser agrupar los valores en pequeños intervalos y representar con barras verticales algo que sea, dependiendo del convenio que se siga, proporcional al número de ocurrencias en cada uno de estos intervalos. Esta gráfica lo que nos hace ver es que hay un grupo de valores con tamaños de pétalo pequeños y un grupo pues, bastante más amplio, como el doble de amplio, con valores de pétalos más largos. Una alternativa al histograma puede ser el Kernel Density Estimator, en el que lo que se hace es para cada observación superponer un pequeño kernel que se llama, una pequeña función como podría ser una gaussiana, un pequeño pico, mediante la suma de estos representar de forma suave, continuizada, cómo puede ser la distribución de la variable. Lo que hemos hecho ha sido sacrificar exactitud, no se ven algunas cosas que se veían antes, como el pequeño rango de valores en el que no había ninguna observación, pero a cambio se hace algo potencialmente más interpretable, más claro. Este principio de sacrifico exactitud para ganar en interpretabilidad es algo frecuente en analítica de datos. En esta diapositiva podemos ver una variación del gráfico de histograma en el que además se han hecho diferentes categorías para cada una de las especies. El gráfico ahora nos da más información. El gráfico nos cuenta que si el tamaño del pétalo es suficientemente pequeño, estamos ante una iris setosa. Por otro lado, si es muy grande, se tratará de una versicolor o una virginica. Y también hay rangos en los que podemos distinguir, por ejemplo, entre 3 y 4 será una versicolor, entre 6 y 7 una virginica, y entre medias puede haber un poco de duda. El último tipo de gráfico que vamos a presentar es el gráfico de dispersión o scatterplot. En este caso, si tenemos dos variables continuas, lo que hacemos es representar cada una de ellas en un eje y además podemos utilizar otros aspectos gráficos para representar información adicional. En la gráfica que se muestra se ha utilizado el color para representar cada una de las especies. Esto nos da un poco más de información de la que veíamos en la gráfica anterior, en la que vemos que la combinación de ancho y longitud de pétalo nos informa casi totalmente del tipo de especie ante la que estamos. Y además podemos apreciar con qué combinaciones de valores puede existir un poco de duda entre iris versicolor e iris virginica. Esta gráfica nos cuenta la historia de que sin saber botánica podemos ser prácticamente capaces de distinguir entre estas tres especies únicamente midiendo los tamaños del pétalo. Bueno, finalmente repasamos las conclusiones fundamentales, lo más importante del tema. Hemos visto que inteligencia artificial y analítica visual o visualización pueden servir, entre otros escenarios, para el análisis de datos. Esto es, para obtener información a partir de conjuntos de datos y que esta información, recordemos, sea potencialmente explotable, nos lleve a decisiones de negocio, nos lleve, en algunos escenarios, a beneficio económico. El punto de partida usual para este escenario que contemplamos es el de los datos estructurados, aquellos que pueden tener una forma tabulada. Las principales familias de aprendizaje automático o machine learning son el aprendizaje supervisado, en el que tratamos con el problema muy habitual de querer reproducir una etiqueta, un valor especialmente interesante. Así como el no supervisado, que es un cajón desastre que incluye múltiples familias de algoritmos con los que sacar información en ausencia de ese paradigma, en ausencia de esa etiqueta especialmente deseable de reproducir, o que exista pero no queramos utilizarla. Finalmente, merece la pena resaltar el valor que tiene la analítica visual, que puede constituir un fin en sí misma. A lo mejor no necesitamos hacer aprendizaje automático, a lo mejor la analítica visual es suficiente para tomar una decisión de negocio eficaz. Por otro lado, también podemos utilizar la analítica visual para refinar nuestros estudios de aprendizaje automático, para crear modelos más eficaces, entendiendo lo que hay en el conjunto de datos. Finalmente, podemos destacar algunas de las referencias que se pueden seguir para profundizar en el aprendizaje. Dentro de la bibliografía principal queremos destacar un par de libros, el de Inteligencia Artificial, un enfoque moderno de Russell y Norvig, que es un texto bastante estándar, que incluye algunos aspectos formales, pero no profundizando demasiado en ellos, sobre todo el campo de la inteligencia artificial, tanto de análisis de datos como más allá de este. Otra referencia bastante recomendable es el The Elements of Statistical Learning de Hasty y colaboradores,
que sí que sigue un enfoque un poco más formal, que puede interesar a aquellos con más interés en la base matemática o en continuar un aprendizaje un poco más orientado a investigación. Con esto terminamos la exposición de la teoría más importante de este tema. El resto de vídeos disponibles mostrarán aplicaciones básicas de las herramientas que hemos presentado aquí para realizar esta analítica, este modelado, y en temas posteriores del curso se desarrollarán más en detalle esas familias de algoritmos, esas herramientas que tenemos para realizar nuestro análisis.